Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contrae la COVID-19 por segunda vez. El mandatario se sometió a una prueba tras comparecer con ciertos síntomas en su habitual conferencia de prensa. Lo que en principio se consideró una gripe finalmente resultó ser una nueva infección. López Obrador, que había recibido su dosis de refuerzo de AstraZeneca a principios de diciembre, confirmó en Twitter su contagio y que padece síntomas leves. Además, informó de que durante los próximos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asistirá a las conferencias de prensa. López Obrador ya contrajo la COVID-19 hace un año, en enero de 2021. En aquella ocasión se confinó en el Palacio Presidencial y retomó su actividad usual 2 semanas después del anuncio. Trasplantan corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Un equipo de cirujanos estadounidenses lograron el trasplante el viernes y demostraron por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato, según informó el lunes la Universidad Maryland Medical School. El paciente David Bennett no era apto para un trasplante humano y la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía a la víspera de Año Nuevo, como última posibilidad. Sí, está despierto, se está recuperando y hablando con sus cuidadores y esperamos que la recuperación que está teniendo ahora continúe. El habitante de Maryland, de 57 años, había pasado los últimos meses postrado en cama, con una máquina de soporte vital. Simplemente no quería morir, no quiere morir, y sintió que no tenía la oportunidad, y estaba bastante convencido por varios médicos que le habían dicho que tenía una enfermedad mortal, y que era poco probable que abandonara el hospital por eso. Con ese antecedente como alternativa, me dijo 2 cosas muy importantes. Dijo, no quiero morir, y dijo, si lo hago, tal vez aprendas algo para ayudar a otros. El cerdo donante fue sometido a un procedimiento de modificación genética por la empresa de biotecnología Revivicor para eliminar un gen que produce un azúcar que habría desencadenado una fuerte respuesta inmunológica y provocado el rechazo del órgano. El corazón donado permaneció en una máquina para preservarlo antes de la operación quirúrgica y se usó un nuevo medicamento experimental fabricado por Kiniksa Pharmaceuticals, junto con otros fármacos convencionales contra el rechazo. Unos 110,000 estadounidenses esperan un trasplante de órgano y más de 6,000 pacientes mueren cada año antes de recibir uno, según cifras oficiales. Las válvulas cardíacas de cerdo ya se usan ampliamente en humanos y su piel se injerta en personas que han sufrido quemaduras. Dicen los expertos, a pesar de un nivel muy alto de contagios, la gran mayoría de los casos son leves. Pero si miramos el mapa, al menos 4 comunidades autónomas están en riesgo muy alto de ocupación de camas de hospital por pacientes con coronavirus. Otras 8 comunidades ya están en riesgo alto.
Si hablamos de las unidades de cuidados intensivos, la situación se complica. Todas estas comunidades tienen la ocupación por encima del 25% y las demás están en riesgo alto, es decir, dedican entre un 15 y un 25% de las camas a pacientes COVID. Pero aquí lo peor se espera a finales de enero. De momento hay pocos pacientes de la variante Omicron. Ingresan con la indicación habitual de neumonía grave, con insuficiencia respiratoria grave, y lo que aún tendremos que esperar 2 o 3 semanas es para ver si realmente esta neumonía evoluciona más favorable que Delta, por ejemplo. Euskadi no tenía una ocupación de camas tan alta desde abril de 2020, en pleno confinamiento de la primera ola. Ya se han suspendido cirugías y consultas de ambulatorio por la presión generada por los pacientes COVID. En Tenerife, el Hospital de la Candelaria también se ha visto obligado a suspender todas las operaciones no urgentes. Toda la cirugía programada prácticamente se ha suspendido en muchos hospitales y únicamente se opera aquellas, digamos, patologías no demorables, por ejemplo el cáncer, ¿no? Y patología urgente. La mayoría de las personas menores de 60 que ingresan por COVID en las UCIs de los hospitales están sin vacunar y entre los mayores, pacientes sin tercera dosis o inmunodeprimidos. Italia endurece las restricciones para quienes siguen sin vacunarse en el país. Cada vez más los gobiernos de toda Europa endurecen las restricciones a los no vacunados. A partir de esta semana, el llamado pase superverde, que solo puede obtenerse mediante la vacunación o la recuperación de la COVID-19, será necesario para acceder a bares y restaurantes, incluso al aire libre, y es indispensable para viajar. Las personas no vacunadas tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad y las formas graves de la misma. Por eso, uno de los objetivos de esta rueda de prensa es animar por enésima vez a todos los italianos que aún no se han vacunado a que lo hagan, declaraba Mario Draghi, primer ministro de Italia. Rumanía también endurece restricciones, en particular en los lugares con mayor incidencia. La ciudad de Cluj-Napoca, en el noreste del país, ha sido clasificada como zona roja tras el aumento de los contagios. Los lugares públicos como restaurantes, gimnasios y eventos como las competiciones deportivas se reducirán al 30% de su aforo. Estas normas se aplicarán durante 2 semanas a partir del martes 11 de enero. En Islandia, con más de 1000 casos diarios, este centro de vacunación de Reykjavik vacuna a los niños de entre 5 y 11 años. Hemos hablado al respecto, dice este islandés, padre de 2 hijos. Su hermano mayor ya se vacunó y ahora le toca a ella. Me parece que vacunarse es algo obvio. Mientras Suecia vuelve al teletrabajo e introduce medidas más estrictas ante el creciente número de casos y el incremento de ingresos en los hospitales. Las restricciones limitan el aforo en eventos públicos y los restaurantes tendrán que cerrar a las 11 de la noche. Las medidas se evaluarán en 2 semanas. ¿Ya te adaptaste a la nueva forma de marcar en Colombia? Desde el 1 de septiembre empezó a regir este nuevo esquema de marcación para teléfonos fijos y móviles. Para llamadas nacionales desde un teléfono fijo a otro fijo y desde un celular a otro fijo. Ahora marcamos 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 60 7 595 66 66. Para llamadas de un fijo a celular, se marca el número de siempre directamente, sin indicativos. Por ejemplo, 318-501-0006. Para llamadas internacionales a fijos en Colombia, 57 más 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 57 60 7 595 66 66. Recuerda que todos los usuarios tendrán hasta diciembre para adoptar estos cambios en el esquema de marcación. Aguas Capital Cúcuta. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Las vacunas han salvado vidas, pero no han podido evitar el colapso de la atención primaria y la atención hospitalaria. Por eso se abre ahora una nueva vía, el antiviral de Pfizer contra el COVID,
Paxlovid. De hecho, el Gobierno ha anunciado esta mañana la compra de 344.000 dosis este mes de enero. Hablamos de ello y de otros asuntos con Isabel Sola, viróloga e investigadora del CSIC. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué sabemos de estos antivirales? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿A quién van dirigidos? La verdad es que ahora mismo tenemos muchas dudas. Bueno, pues este antiviral nuevo de Pfizer es un medicamento que se toma oralmente y que por tanto no es necesario administrar en los hospitales y va dirigido a personas que ya se han infectado y que o bien que se han expuesto a una posible infección y que están en riesgo de desarrollar una enfermedad severa, bien por la edad, porque tienen alguna otra comorbilidad que podría anticipar que van a tener problemas después. Sería entonces para esos casos a lo mejor más leves, no esos pacientes ya ingresados que reviertan ya de un estado de gravedad. Efectivamente, está dirigido a personas que durante los primeros días, los primeros 5 días después de empezar con los síntomas, tienen síntomas que son leves y que son moderados. Y de hecho, el antiviral debe administrarse en esta ventana de tiempo, que son los primeros días de la infección. Si se espera más tiempo, deja de ser efectivo, porque el antiviral actúa sobre uno de los procesos que llevan al virus a multiplicarse y, por lo tanto, tiene sentido en los primeros días de la infección, cuando el virus está activamente replicándose. Más adelante, el gran problema que causa el coronavirus es la inflamación. El virus deja de tener importancia y esta clase de antivirales ya no estarían indicados en esos casos. Hablaba de la efectividad en ese periodo de días, pero ¿qué efectividad tendría este medicamento frente a variantes del virus, por ejemplo con Omicron? Bueno, pues la efectividad que se ha comprobado en los ensayos clínicos es muy alta, es de un 88, un 90%. Esto significaría que podría prevenir o evitar la hospitalización de 9 de cada 10 personas que han tomado este antiviral. Y una de las ventajas que tiene es que actúa frente a una proteína del virus que interviene en las primerísimas etapas de la multiplicación, es una proteasa del virus y por tanto es bastante independiente de la variante, es decir, esta proteasa no cambia apenas entre unas variantes y otras y por lo tanto sería igualmente efectivo frente a distintas variantes, incluso frente a Omicron. Buenas noticias por lo que estamos escuchando, sin olvidarnos, sin dejar de lado, entiendo, las vacunas, ¿no? Efectivamente, digamos que son complementarios. Las vacunas lo que hacen es prevenir que nos infectemos porque desarrollan una inmunidad que dificulta la infección y que sobre todo nos protege de la enfermedad. Y estos antivirales están pensados para personas que ya se han infectado, que tienen síntomas leves, moderados y que tienen factores de riesgo para poder desarrollar después una enfermedad severa. En este caso es cuando estarían indicados. Todo esto nos llega en plena sexta ola y también cuando esta mañana hemos escuchado al presidente del Gobierno explicar que están intentando elaborar un plan para equiparar el coronavirus con la gripe, pensando ya que sea una enfermedad endémica. ¿Es a su juicio, señora Sola, demasiado pronto? Bueno, lo que es cierto es que el coronavirus va a permanecer entre nosotros. No sabemos muy bien si convertido en una infección leve o menos leve. Entonces, el que vaya a terminar siendo algo endémico, pues es el escenario más probable y, por tanto, hay que empezar a organizar cómo será nuestra convivencia con el virus y asimilarlo de alguna forma a las estructuras de vigilancia que hay para la gripe, que son a través de centros que actúan de centinela para identificar por dónde se está moviendo el virus. Quizás todavía en este momento, a día de hoy, sería un poco prematuro cambiar el sistema que hacemos de seguimiento de los contactos y de trazado de las infecciones, cambiarlo por el sistema centinela, pero es algo que hay que ir organizando y que hay que tenerlo en la mente.
Mientras tanto, esas imágenes que estábamos viendo en las pantallas, ese gesto se va a seguir repitiendo, esos test de antígenos para detectar o autodetectar si somos positivos en COVID. Me gustaría preguntarle precisamente por esos test, porque según algunos estudios, la variante Omicron se reproduce mucho más rápido en la boca que en la nariz. No sé si es más recomendable, por lo tanto, cuando nos hagamos ese test de antígeno, hacerlo de forma nasal o hacer un test de saliva. Bueno, los test de antígenos que hay, la mayoría de los que están disponibles actualmente, se han validado para tomar muestras o bien de la nariz o no de la saliva, sino de orofaringe o nasofaringe, y por lo tanto hay que utilizarlos de acuerdo con las indicaciones para las que están descritos, porque es como se ha comprobado que funcionan mejor. Entonces no podemos cambiar la forma de utilizar estos test. Sí que sería la idea de tomar una muestra de la saliva, pues es una idea muy, muy atractiva porque simplifica mucho el proceso de la toma de muestra, pero habría que validar los test para esta forma de tomar la muestra y demostrar que su sensibilidad sigue siendo la misma. Es decir, no podemos cambiar según nuestro criterio la forma de utilizar los test, pero convendría ir actualizándolos conforme las variantes pueden cambiar su comportamiento. Esos test que nos han servido sobre todo en las Navidades para detectar más casos porque hemos podido autodetectarnos, autodiagnosticarnos nosotros mismos. El Gobierno ha anunciado que va a regular el precio de estas pruebas. ¿Le parece una buena decisión para poder seguir teniendo un mayor control de los contagios, para poder nosotros mismos autodiagnosticarnos? Sí, yo creo que es muy importante. Los test son un aliado fundamental para ir vigilando por dónde se mueve el virus, teniendo en cuenta que el virus causa muchas infecciones que dan pocos síntomas, y es muy bueno que sean accesibles a todo el mundo, y controlar el precio es una de las formas de hacerlo accesible. Isabel Sola, investigadora y viróloga del CSIC, gracias como siempre por atendernos. Gracias, un saludo.